A todos, mi nombre es Santiago Alexis Nito Larriaño, soy del grado noveno y en esta sección vamos a ver el tercer periodo de la materia de matemáticas. Bueno, en este video vamos a poner a prueba nuestro conocimiento de este periodo sobre la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Vamos. Bueno, lo primero que nos pedían es en esta sección es observar esta factura de gas y después tenemos que seleccionar una variable cualitativa nominal, una ordinal, una variable cuantitativa discreta y una continua. El segundo punto es identificar el tipo de gráfico que aparece en la factura, o sea, este gráfico. Luego transformarlo por otro manteniendo la información suministrada. Y el tercer punto es responder las preguntas. ¿Qué mes tiene el más alto consumo? Que lo dice en esta parte también. ¿Qué significa lectura estimada en la factura? Que lo vamos a explicar a continuación. Y después tenemos que hacer una encuesta. Bueno, ellos hicieron una encuesta de satisfacción del cliente de la empresa de gas. Se obtuvieron los resultados obtenidos en esta tabla. Con estos datos tenemos que realizar un gráfico por cada ítem de la encuesta, o sea, después y después estos dos, y después realizar un análisis de la encuesta, o sea, ¿qué podemos opinar sobre esto? Vemos que 5 es totalmente de acuerdo, el valor 4 es de acuerdo, el valor 3 es indeciso, el valor 2 es en desacuerdo y el valor 1 es totalmente en desacuerdo. Entonces, iniciemos por la primera, seleccionar una variable cualitativa. Entonces, vamos acá y abrimos esto, ¿listo? Entonces, vamos a la siguiente. Acá le damos en comenzar. Entonces, acá vemos un poquito cómo es la factura de acá. Ya la vimos y después nos vamos a volver para ver lo que les quiero mostrar. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Listo, bueno, en este punto nos dice selecciona una variable cualitativa nominal y una ordinal, una variable cuantitativa discreta y una continua. Bueno, lo primero es la variable cualitativa. Entonces, esta es la variable cualitativa nominal, lo que significa que es un uso de residencia estrato CAT, porque es una categoría sin orden. Después tenemos la variable cualitativa, pero esta es una ordinal. Entonces, nos dice que es una forma de pago crédito 17 días, ya que tiene un orden relacionado con los tiempos de pago. Después tenemos la variable cuantitativa, eh, sí, cuantitativa, que es discreta, que es días de consumo, 30 días, porque se miden unidades enteras. Y otra variable cuantitativa y una continua. Entonces es el valor M3 del gas, metros cuadrados del gas, ya que puede tomar valores decimales. ¿Listo? Vamos al siguiente. Entonces, bueno, vamos al siguiente. Entonces nos dice transformación de gráfico. Entonces, como habíamos visto acá, nos dice identifica el tipo de gráfico que aparece en la factura y luego transformarlo por otro manteniendo la información suministrada. Entonces, el primer punto es identifica el gráfico. Entonces, la factura de acá, que es la misma que vimos anteriormente, perdón, incluyen un gráfico de líneas con el consumo mensual. O sea, es un gráfico de líneas para concluir. O sea, esta foto es lo mismo de esta de acá, que son los últimos consumos. Entonces, como vemos, es una gráfica de líneas. Hicimos un gráfico de barras, que es este, lo hicimos en una página de Excel, y para ver mejor la tendencia del consumo a lo largo del tiempo sin perder la información. Entonces vemos que acá nos dice que mayo fue 14 metros cúbicos y acá también pues se puede graficar 14, acá en junio fue 1, entonces vemos que acá es 0 y este tiene una pequeña barra y bueno, el mes donde más se consume metros cúbicos sería noviembre con 22, acá lo vemos. Listo, vamos en el siguiente punto que serían las preguntas. Nos dice que qué mes tiene el más alto consumo. Como acabé de decir, es el mes con mayor consumo, es noviembre con 22 metros cuadrados, que lo vemos muy bien acá, 22 metros cuadrados, acá están, en esta sección. ¿Listo? Después nos dice qué significa lectura estimada en la factura. Lectura estimada significa que el consumo no fue medido directamente, sino calculado con base en patrones anteriores. Bueno, vamos al siguiente. Nos dice que es esta la última parte, que es el análisis de la encuesta.
En una encuesta de satisfacción del cliente de la empresa de gas se obtuvieron los resultados obtenidos en la tabla con estos datos. Realice un gráfico por cada ítem de la encuesta. Y segundo, realice un análisis de la encuesta. Para esto, nos vamos al Excel, donde hice este archivo y se los voy a mostrar más en la tabla para explicarles mejor cómo es que lo hice. Acá están en gráficas. Entonces, bueno, el de metros cuadrados fue fácil de hacer. Fue poner solo los registros de la factura, que serían estos de acá, de mayo 14, junio 1, así. Lo puse así y con base a eso, uy, perdón, con base a esto, lo que hice fue esta. Acá vemos un poquito cómo es que lo hice. Y lo que hice fue el color y todo, bueno, eso ya lo vimos. Y ahora el del ítem, bueno, cogimos la misma rúbrica de ítem, se presta un buen servicio, le puse un poco de color, bueno, y después lo que hicimos fue un gráfico, que como lo hicimos, lo que hicimos fue en gráficos recomendados, le dimos en el de barras y nos dio un poco del cual que queríamos. A mí me gusta mucho cómo se ve en 3D, lo elegí en 3D y después se utilizan los ítems. Por ejemplo, acá el título es Se presta un buen servicio y acá vemos que el título es Se presta un buen servicio. Y, uy, corrí esto. Bueno, a ver, corramos esto. Listo. Y después pusimos, mira, acá, y los puntos que debía tomar de la gráfica deben ser la puntuación. Entonces, después nos decía en el punto que debíamos hacer un análisis de la encuesta. Bueno, tengo dos de esos. El primero es el que hice acá en Excel un poco abajo. Bueno, en este primero lo que hice es, pausa, y seguimos. Bueno, acá el análisis fue en cuanto al punto 1 y 2, que sería este y ese, sobre prestar un buen servicio y dar datos de medición acertados, la gente opina que en su mayoría están de acuerdo. Por lo que vemos que acá las más altas puntuaciones es el 5. Entonces vemos que acá es 15, o sea, presta un buen servicio, sí, y los datos de medición son acertados, es totalmente de acuerdo y de acuerdo. Pero mientras que en el punto 3 que sería este, en que la factura llega con mucha anticipación, la gente está en su mayoría en desacuerdo porque llega muy anticipado al pago. Y en el punto 4 que sería este, la gente está indecisa, porque está en el número 3 sobre si el nuevo diseño de la factura es más fácil de entender. Otra de eso lo había escrito en el cuaderno. Hay mayor acuerdo en se presta un buen servicio, lo que indica satisfacción. Las respuestas del 2 están muy divididas. En el 3 se nota cierto desacuerdo, lo que puede indicar preocupación por la precisión de la facturación. La mayoría considera que la factura llega con anticipación, lo que señala eficiencia en la entrega. Y bueno, así fue como lo hicimos. Ya después teniendo esto, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, denle like y suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós.